Muy buenas tardes para todos los que están conectados por Facebook y por Zoom. Les damos la más cordial bienvenida. Empezaremos en 3 minutitos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Hola, Mírele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida nuevamente a nuestro foro aquí de la Kailash que nos di. Y con un tema muy interesante, como siempre. Gracias. Les recordamos a todos los que están en Facebook y los que están en Zoom que podrán levantar la mano, hacer sus preguntas en ambas plataformas al terminar, mírele su plática para que podamos darles la palabra. Bienvenida, mírele. Muchas gracias a todos. Aquí nos vemos al final. Bueno, pues gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, les platico un poco de dónde sale mi inquietud de hablar de este tema. Primero que nada, bueno, pues es un tema que me llama la atención y que siento que a veces se ha abordado de manera muy generalizada, entonces espero dar otras perspectivas al respecto. Esa es una. Y otra, bueno, pues
Este año estamos conmemorando los 75 años de la liberación de Auschwitz y también conmemoraremos los 85 años de la implementación de las leyes de Nuremberg, que son parte de las medidas que se van a empezar a instalar en esta Alemania nazi, y vamos a ver cómo los judíos van a reaccionar sobre todo esto. Bueno, les planteo un poquito cómo va a estar la plática. Primero que nada, quiero hacer un recorrido muy rápido de la Alemania hasta la República de Weimar, un poquito hablar desde Mendelssohn hasta ese momento para entrar en un poquito el ambiente que se vivía a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel legal, porque, bueno, pues los judíos van a adquirir derechos de igualdad después de la reunificación alemana. Después vamos a hablar de algunas de las medidas que se toman a partir de que Hitler sube al poder, y finalmente, pues, a lo que toca la plática, ¿no? Las diferentes reacciones, las diferentes respuestas que los judíos adoptan ante toda esta situación. ¿Ok? Bueno, pues empezando con Mendelssohn, no es nuestro Moshe Mendelssohn el Hazán, es Moisés Mendelssohn, el famoso padre de la Scala, y en poquitas palabras les digo, es un recorrido bastante rápido, cada uno de los temas merecería pues tratarse de una manera más amplia, pero bueno, nada más para darnos un poco la idea. Este señor luchó de una manera muy, muy importante para que los judíos verdaderamente se integraron a la sociedad europea. A él se le ha adjudicado mucho el asunto de la asimilación alemana. Veremos, cada quien lo juzgará, pero él en ningún momento dejó de ser religioso. Se le adjudica a él una frase que podría hacernos dudar un poquito de esta situación, donde él decía que el judío debía de ser judío en la casa y un buen alemán en la calle. Hay que entender un poco en el contexto en el que lo dice. Es una época en la que la parte religiosa empieza a ser una parte, estamos viviendo una época en la que realmente la religiosidad se empieza a vivir de una manera más privada, ya no tan pública como era en la época donde pues la iglesia tenía muchísimo más poder. Entonces, yo calculo que obedeciendo a toda esta influencia que él empieza a adquirir cuando logra estar en Berlín y él se logra pues maravillar de todo lo que la cultura alemana le puede ofrecer a los judíos, y por lo tanto hacer lo posible para que se integren sin perder su religiosidad. Es así como entendemos esta frase. Pero fíjense algo, es una tristeza porque haciendo un análisis de primera instancia, 4 de sus 6 hijos, al parecer ya que él había muerto, se asimilan. Y una de las palabras que el Abraham, el que va a ser el padre de Félix, le escribe a Fanny, que también va a ser una música muy importante, es lo siguiente. Hace algunos miles de años, la forma judía era la que reinaba, luego la forma pagana, y ahora es la cristiana. Nosotros, tu madre y yo, nacimos y fuimos criados por nuestros padres como judíos, y sin ser obligados a cambiar la forma de nuestra religión, hemos podido seguir el instinto divino en nosotros y en nuestra conciencia. Te hemos educado a ti y a tus hermanos y hermanas en la fe cristiana, porque es el credo de la gente más civilizada, y no contiene nada que te pueda alejar de lo bueno, y mucho que te guíe al amor, la obediencia, la tolerancia y la resignación. O sea, en este caso, Abraham está asumiendo, esto sucede, ellos convierten primero a los hijos a principios del siglo XIX, después se convierte Abraham y su esposa, asumen que realmente el judaísmo ya no tiene nada que ofrecerlos y que realmente el cristianismo es el camino que los va a llevar a la luz, ¿no? En esta época se dan pues unos disturbios bastante importantes, más o menos ubiquémonos 1819, y en esta época se va a poner, curiosamente, un grito que se usaba en la época de las cruzadas, Hep Hep, que quiere decir Jerusalén está perdida. O sea, en la época de las cruzadas, cuando los cruzados venían a recuperar Tierra Santa de manos de los infieles, diciendo Jerusalén estaba perdida. Entonces, curiosamente, este grito se recupera en una época que nos va a empezar a enseñar que viene un fuerte antisemitismo.
Algo curioso es que cuando empieza toda esta corriente de que el judío empiece a integrarse, pues hay mujeres que van a tener un papel primordial en esta integración y es cuando ellas ofrecen salones donde se reúne la intelectualidad alemana de la época, lugares y espacios para que se discuta de política y de filosofía sobre todo. Una de ellas fue precisamente una de las hijas de Moisés Mendelssohn, era Dorotea, y otra va a ser Henrietta Herz. Entonces aquí estamos viendo que también la mujer va a ejercer un papel importante y un deseo de ser parte de, no todas, ¿eh? Y bueno, en esta carrera por realmente sentirse parte y demostrar que el judaísmo es válido, empieza una corriente muy interesante que es la ciencia del judaísmo, es Wissenschaft des Judentum, perdón mi pronunciación en yiddish, donde la idea era tratar el judaísmo de una manera académica. Si estamos viviendo una época donde empieza a generarse el nacionalismo y pues todos estos países que están inmersos en buscar su singularidad y su particularidad, bueno, pues la historia va a jugar un papel fundamental. Entonces, así como todos estos países que están formándose como estados-nación, están haciendo una revisión importante de sus historias, pues los judíos no se van a quedar atrás. Entonces, es esta idea que viene de un intelectual que se llamaba Leopold Zunz, es recuperar el judaísmo y estudiarlo de una manera académica, así como se va a estudiar cualquier otra historia de otro pueblo. Aquí tenemos, por ejemplo, se genera la primera enciclopedia, que es un esfuerzo tremendo, con Henrik Gretz, y bueno, pues obviamente también obedeciendo su época, hay asuntos que los va a tratar de una manera muy supersticiosa, como va a ser el misticismo, el hasidismo, o sea, se van a tratar de una manera bastante despectiva, pero bueno, obviamente con el correr del tiempo esto se va a arreglar, pero hay que entender que en este momento al judaísmo se le quiere poner a la altura de cualquier civilización europea. Todo esto bajo la sombra del nacionalismo europeo. Y bueno, tenemos una de las conversiones más importantes, no fue la única, y Heinrich Heine, el famoso poeta, dice: la conversión es un boleto de entrada a la cultura europea. Después lo vamos a retomar cuando hablemos de la quema de libros, que va a ser una de las primeras medidas que se van a tomar en cuanto Hitler sube al poder en el 33, pero no quiero que nos quedemos con esta frase que muchos la adoptan, o sea, no es que estén verdaderamente convencidos de esta conversión, pero entienden que esta conversión los va a llevar a que verdaderamente sean aceptados y logren tener puestos más importantes dentro de la academia o empiezan a ser parte también de la política, etcétera. Y encontré otras declaraciones de Heine más adelante y dice lo siguiente: desde mi punto de vista, puedes imaginar que el bautismo es un asunto indiferente. No lo considero importante ni siquiera simbólicamente y me dedicaré aún más a la emancipación. Vamos a hablar de la emancipación, que es la adquisición de derechos de igualdad de los miembros infelices de nuestra raza. Este término raza, que hoy en día sería fuera de todo lugar, en ese momento era el término que se utilizaba. Aún así lo sostengo como una desgracia y una mancha en mi honor, que para obtener un cargo en Prusia, en la amada Prusia, debería permitirme bautizarme. Entonces, aquí esta frase queda pues muy acompañada de la que tenemos aquí en pantalla, porque realmente utiliza el bautismo como una fórmula para realmente lograr el éxito. ¿Qué pasa después? Pronto declara él que se daría cuenta de que su sacrificio, si era un sacrificio, era verdaderamente de poca utilidad. Los judíos y los cristianos, dijo, me odian por igual. Eso lo dice 1826, o sea, un año después de haberse convertido. Lamento profundamente haberme bautizado. No veo que haya sido mejor desde entonces. Por el contrario, no he conocido nada más que desgracias y desventuras. Su retorno a las raíces judías, ya al final de sus días, hacen decir frases como la siguiente: nunca negué mi judaísmo y no volví a él porque nunca lo abandoné. Entonces,
pues era un arma de dos filos, ¿no? Por un lado, pues aparentemente te daba la entrada a puestos, a lugares que no hubieras tenido siguiendo como judío, y por otro lado, pues estamos viendo a alguien con la altura y la figura de Heine que reconoce que realmente no, o sea, queda decepcionado totalmente de esta aparente conversión. Y bueno, no hay que negar que Alemania va a ser una de las cunas de muchísimas corrientes ideológicas muy importantes que siguen impactando hasta nuestros días. Es curioso pensar que el reformismo surge originalmente, bueno, todos entendemos como una manera pues mucho más amigable de vivir el judaísmo, pero también para tratar de combatir todos estos bautismos que se están dando en masa y que están alejando al judío de sus raíces. Entonces, precisamente para evitar esto, bueno, pues primero Holtheim y después Geiger van a hacer lo posible para hacer que el judaísmo pues sea más acorde a las épocas que se están viviendo. Así, en pocas palabras, Holtheim llega a proponer que si realmente el judío quería estar integrado a la sociedad alemana, había que cambiar el Shabbat para celebrar el domingo, así como los cristianos o los protestantes tienen su domingo como el día de descanso, los judíos tenían que hacer lo mismo para estar en la línea de la mayoría de habitantes de Alemania, ¿no? Finalmente esto no procedió, Geiger es el que va a tomar la batuta, pero hay algunos conceptos importantes que quiero rescatar. En un principio, el reformismo no fue una corriente sionista, por decirlo. Yo sé que el sionismo, o sea, el reformismo surge antes que el sionismo se diera como una corriente ideológica, pero no estaba pegado al regreso a Sion. Inclusive se llega a quitar de su sidurim estas ideas de Sion porque era tal el arraigo que esta gente sentía a Alemania que lo veían como un acto de traición pensar en el retorno a Sion. O sea, entre ellas también, por ejemplo, todas las alusiones al templo, porque el nuevo templo eran las nuevas sinagogas que ellos estaban construyendo y que venían a restituir pues el gran templo de Jerusalén, que bueno, justamente esta semana estamos conmemorando Tisha B'Av, ¿no? Pero ellos decían, ya tenemos el nuevo templo, no tenemos que remitirnos a ese templo antiguo, o sea, lo entendía como una parte de la evolución de la historia. En contraposición, tenemos al nacimiento de lo que va a ser la neortodoxia, que va a ser como que la base de la ortodoxia moderna. Justamente Hirsch va a ser compañero en la Universidad de Geiger, van a estudiar filosofía, y Hirsch va a proponer algo muy interesante. Dice, no tenemos que reformar el judaísmo, tenemos que regenerarlo. ¿Cómo? Él entendía que realmente para que el judío cumpliera su misión en el mundo, tenía que ser parte de ella. O sea, así como había judíos que habían decidido que la manera más segura para no asimilarse y no caer en las garras de toda esta, de todos estos bautismos, era cerrarse absolutamente, con un gueto imaginario. Bueno, todavía en esta época había guetos en lo que era Alemania, ¿no? Pero en el sentido de que desde las vestimentas, el idioma, no tener casi prácticamente contacto con el exterior, él decía que no, que el rol del judío era impactar en el mundo y por lo tanto el judío tenía que ser parte del mundo. Entonces, él sí estaba de acuerdo que el judío tenía que estudiar y entender el idioma y entender el contexto en el que se estaba viviendo para realmente cumplir el tafkid, la misión por la que el judío fue traído a este mundo. Entonces aquí estamos viendo como variables de lo que se empieza a dar referente a la integración del judío en Alemania, unos que se cierran, otros que se quieren abrir demasiado y otros que están buscando la manera de equilibrar estas dos propuestas. Okay. Finalmente, como les dije en un principio, la emancipación se va a dar. Bueno, a lo mejor el mapa está un poco pequeño, pero Alemania va a lograr esto después de todo el proceso de unificación y se va a dar hasta 1871. Hay alguna, en un principio, en 1812, en alguna zona de Prusia,
a los judíos se les exentó de un impuesto especial que ellos tenían que hacer frente, pero realmente si pensamos en una Alemania como un todo, la emancipación, la adquisición de ciudadanía se va a lograr a partir de 1871. Fíjense esta imagen, es de 1904 y bueno, así como estamos hablando que de alguna manera se está acudiendo a las teorías darwinistas de evolución, también hay quien habla que pues el judío está evolucionando y está evolucionando pues de una menorá a un árbol de Navidad. Hoy en día pues hemos visto ya por ejemplo una festividad que algunos de nuestros correligionarios también en México festejan, que es el Chrismukkah, ¿no? La combinación de las dos, o sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, estamos viendo cómo realmente lo que le está haciendo sombra a esta Hanukkah es pues la fuerte influencia alemana y la necesidad de ser parte, integrándote y perdiéndote a lo mejor de todo lo que eres tú. Ok. Bueno, pues tenemos que, me estoy yendo muy rápido, yo sé que me estoy saltando muchos eventos históricos, pero aquí tenemos una participación muy, muy importante de los judíos de Alemania en la Primera Guerra Mundial y bueno, nada más para que tengan una idea, tuvimos una participación más o menos de 100,000 judíos, 80% de ellos al parecer estuvieron en el frente, ellos, va a haber 30,000 condecorados, ¿sí? O sea, para que veamos el gran rol que hicieron. El Kaiser en ese momento hablaba de que pues, participar en la guerra era un momento de demostrar la unidad sin importar religión. Ya estamos hablando que para estos momentos pues, hay un ambiente antisemita. En la época ya se había inclusive creado la palabra antisemitismo, ya había ligas antisemitas en diferentes lugares, en Austria, en Francia, en Alemania. Y bueno, muchos judíos pensaron que participando y demostrando que realmente son parte de, van a ser respetados de una manera más ferviente, ¿no? Dentro de toda esta dinámica también se asignan capellanes, se asignan rabinos que acompañan a sus fieles en la guerra, ya sea así en visitas en hospitales, en distribución de literatura religiosa para el que lo requiriera. Y bueno, tenemos que aquí, por ejemplo, se sabe de 30 rabinos que participaron, entre ellos Leo Beck, que después va a ser una figura fundamental en la conducción de Alemania cuando empiece pues, toda la hostilidad. Aquí son algunas fotos, bueno, la de la derecha ya está coloreada. Y bueno, esta imagen es muy impactante, aquí tengo la traducción. Dice, a las madres alemanas, 12,000 soldados judíos cayeron en el campo de honor para la patria. Héroes cristianos y judíos lucharon codo con codo y descansaron codo con codo en tierra extranjera. 12,000 judíos fueron asesinados en acción. El odio furioso de la fiesta no se detiene en las tumbas de los muertos. Mujeres alemanas no toleren que una madre judía sea despreciada por su dolor, perdón. Esto hay que entenderlo en el contexto del siguiente mito que empieza a circular. El mito de la puñalada por la espalda que Hitler y sus secuaces van a usar de una manera incansable. ¿Cómo justificar que Alemania, la gran Alemania, pierde la guerra? Porque los judíos los apuñalaron por la espalda. Y bueno, ahorita vamos a empezar ya el recorrido, quiero, antes de entrar de lleno a hablar un poco de algunos momentos claves para entender después las diferentes reacciones de los judíos en Alemania, hay que hablar que la República de Weimar, que es la que se constituye acabando la Primera Guerra Mundial hasta el 33, pues fue una república en la que pues, los judíos pudieron destacar de una manera muy, muy especial a nivel científico, cinematográfico, pues había exploradores científicos, había premios Nobel, pensemos en Einstein, muchos judíos que empiezan a
a crear estos, no centros comerciales, pero tiendas departamentales que van a ser fundamentales y van a ser las que van a ser atacadas en el momento del boicot comercial. Entonces, podemos pensar que realmente el judío en esta época, pues tuvo la posibilidad de tener como que buscar muchas maneras de desarrollarse a todos niveles. Y ahorita vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, el 30 de enero, pues, Hitler entra en escena legal, por decirlo así, porque ya lo teníamos, activo, pues, primero participando en la guerra y después con su primer discurso que se ha logrado rescatar de 1919, en el que ya habla de que hay que hacer algo con los judíos. Entonces aquí ya lo tenemos 30 de enero. Se crea, fíjense, el primer campo de concentración en Dachau, muy cerquita de Múnich, donde en un principio eran llevados únicamente pues, la gente que se le oponía, ¿no? Y aquí tenemos el boicot comercial. Bueno, estos letreros dicen: no le compres a los judíos, hasta lo tenemos aquí traducido al inglés. Y bueno, esta va a tener una reacción muy importante. Ya en otra plática que tuve hace unas semanas, hablamos de que inclusive la judería americana reacciona de una manera muy positiva y empieza a boicotear los productos alemanes para que Estados Unidos no los compre. Bueno, aquí no se ve, pero algo muy importante es que los judíos que que trabajaban al servicio público, pues son totalmente descartados. ¿Por qué? Porque esta ley, fíjense, está restaurando el servicio que merecen dar los alemanes a su propio pueblo. O sea, el judío cada vez poco a poco empieza a quedar fuera de circulación. Cada vez más se va a empezar a limitar el hecho de que haya niños judíos en escuelas públicas, hasta que finalmente vamos a ver cómo la comunidad también va a tenerle que hacer frente a la mayoría de niños que iban en escuelas públicas y que se quedan sin colegio. Y bueno, tenemos el 10 de mayo, bueno, para nosotros es el Día de las Madres, pero tristemente en 1933 fue la famosa quema de libros que a veces identificamos con Kristallnacht. Me voy a adelantar un poquitito para que veamos. Okay. No, perdón. Saw themselves as advancing Aryan German culture. I remember very distinctly a conversation between my parents and some friends who were all shocked that a nation like the Germans. Miren, el punto es que realmente esta quema de libros, parecería que fue como muy espontánea, porque muchos estudiantes se dieron a la tarea de ir a expurgar todos los libros que se consideran perniciosos para la cultura alemana. Bueno, ni qué hablar que de autores judíos, pero autores que iban en contra totalmente de la ideología nazi. Nada más para que nos demos una idea, bueno, hay un famoso también discurso de Goebbels, donde él está promocionando esto que se está haciendo, que realmente es un acto de heroísmo para, pues, ensalzar los valores verdaderos de la Alemania, ¿no? De la Vaterland. Para que nos demos una idea, fíjense, hay una comisión que en cuanto se termina la guerra, se crea una comisión para la reconstrucción de la cultura judeoeuropea. Y ellos hacen un cálculo más o menos de cuántas bibliotecas había en Europa. Bibliotecas o colecciones de bibliotecas. 469 más o menos, que eran 3.307.000 volúmenes, ¿sí? Polonia era el lugar donde más bibliotecas había, 251, con más de 1.650.000 volúmenes, y Alemania era el lugar que le seguía, con 55 bibliotecas y 422.000 volúmenes. Aquí les tengo un libro que lo tenemos en CEDIJUM, en nuestro centro de documentación, que, bueno, cuando se pueda vale la pena
irlo a visitar porque, bueno, además que es una maravilla, es un gran logro que todos los archivos de todas las comunidades estén concentrados ahí. Aquí llegaron parte de los libros de Offenbach. ¿Qué es Offenbach? Es una localidad que se encuentra bastante cerca de Frankfurt, donde los alemanes decidieron hacer una colección de libros judíos que ellos consideran importantes para demostrar con qué cultura ellos habían acabado. La gran mayoría de libros, en cuanto los aliados los encuentran, los logran colocar con sus dueños, ¿sí? Pero hay 500,000 volúmenes que quedan en el aire, que no hay quien los reclame, entonces ellos deciden irlos enviando a las diferentes comunidades judías en el mundo, donde posiblemente llegaron estos sobrevivientes que a lo mejor eran dueños de los libros, ¿no? Y varios de estos volúmenes llegaron a México. No recuerdo ahorita la cifra, habría que revisarlo bien con el Centro de Documentación, pero recuerdo que este es uno de ellos, pero sí recuerdo que la cantidad de libros que ahorita tienen no es la misma cantidad que llegó, no sé qué pasó ahí. Sabemos que cuando estaba el Centro de Documentación en Acapulco 70, pasó por el temblor y ha pasado por varias cosas, pero afortunadamente tenemos algunos ejemplares, por eso tienen el sello nazi aquí. ¿Ok? Cuando les decía yo de Jaime, pues esta es la famosa frase que él dijo, la dijo en 1821, pues muy, muy futurista, y en los diferentes lugares donde estos estudiantes se dieron a la tarea de quemar los libros, se pusieron estas placas. Y bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad de ir al Museo de Berlín, pero leí y bueno, vi esta imagen, que en recuerdo a, pues a todas esas estanterías que quedaron vacías por la quema de libros, hay ventanas así, ¿no? Para hacernos recordar este vacío de cultura y vacío de libertad que se va a dar a partir de que el nazismo sube en Alemania. Aquí tenemos las leyes de Nuremberg. Desgraciadamente ya estamos viendo que son fechas pues muy emblemáticas. ¿Qué es lo que disponen estas leyes? Bueno, dicen quién merece ser ciudadano, y para verificar quién lo merece, pues tienes que ser ario. Entonces aquí hay toda pues un desglose de que si eres Meshlinge, o sea, si eres mestizo o no eres mestizo, según la cantidad de sangre judía que tengas. Y bueno, a partir de aquí, definitivamente los judíos pues van a perder la ciudadanía, no nada más ellos. Tenemos algunos, gente que provenía de África o sus descendientes. Tenemos también hay un caso muy interesante de un médico de origen egipcio, que él tuvo la oportunidad de estudiar en Alemania, y él también, por ser musulmán, pierde la ciudad, o sea, se pierde el derecho a ser ciudadano, ¿no? Él tenía muchos amigos judíos y él logra rescatar a varios de ellos. Finalmente Yad Vashem le quiso dar, bueno, me parece que ya no fue en vida, le quiso otorgar por lo menos a la familia el reconocimiento de Justo entre las Naciones. Y bueno, pues ya se metió un poco de política porque pues Yad Vashem es una institución en Israel. Entonces finalmente, después de muchos años de quererlo hacer, Yad Vashem le otorga a los descendientes de este señor el reconocimiento en Alemania, no se lo otorga en Yad Vashem como hubiera sido tradicionalmente. Y bueno, pues este sistema lo que está haciendo es empujarte que tú tomes decisiones correctas. ¿Por qué? Porque se está tratando de evitar continuar con matrimonios mixtos. Y aquí tengo una cifra más o menos de cuántos matrimonios, de lo que pude encontrar. Fíjense, a principios del siglo XX tenemos 15% de matrimonios mixtos. Ya para 1933, o sea, poquito antes de esto, 44% de matrimonios mixtos en Alemania.
La gran mayoría de los que, o sea, de los que dejan el círculo judío son hombres, no son mujeres, ¿sí? Y también se hizo una revisión de cuántas de estas parejas educaron a sus hijos con principios judíos, solamente el 25%. Claro que esta gente que fue criada como alemana, que ya no tenía realmente ninguna relación con pues ninguna cuestión religiosa, cultural, cuando no lo reconocen como alemán, pues va a ser mucho más traumático para ellos, ¿no? Porque ahora ya el concepto de ser judío no es un concepto religioso, sino es un concepto racial, un concepto de sangre. Y bueno, a toda costa se va a tratar de humillar y de evitar que haya matrimonios mixtos. Entonces, bueno, pues se les va a humillar públicamente de una manera terrible. Aquí lo están viendo que tanto el hombre como la mujer tienen que portar estos letreros tan terribles, ¿no? Y bueno, pues corruptor de raza. O sea, hay una cantidad de, ya no puse, pero hay una cantidad de caricaturas que lo que promueven es que el judío está pues contaminando la sangre al casar, al tener relaciones o hasta violar a la raza pura alemana. Y ahora tenemos Kristallnacht, que va a ser un quiebre importantísimo. Deutschland, November 1938. Die Nacht, da jüdische Wohnhäuser, Geschäfte und Synagogen in Flammen aufgingen. Die Reichskristallnacht. Die deutschen Behörden berichteten von 191 verbrannten Synagogen und von 96 Juden, die in jener Nacht ums Leben gekommen seien. Und wie sah die Wirklichkeit aus? Die Untersuchungen des aus Deutschland gebürtigen Professors Meir Schwarz erbrachten. Miren, lo que básicamente quería yo con este video, esta parte de introducción es la que me vino bien, era demostrarles que para muchos Kristallnacht fue un espectáculo y lo veían desde sus ventanas como las sinagogas pues se venían abajo después de haber sido incendiadas, ¿no? Sí hubo quema de libros, más que nada de Sifrei Torot, por eso a lo mejor la confusión de quema de libros del 33 con este evento del 38. Perdón. Bueno, ahora sí, un poquito las reacciones judías que va a haber al respecto de todo esto, ¿sí? Bueno, primero pues vamos a hablar de algo que se va a tratar de promover a pesar de toda esta situación, ¿sí? Que es el orgullo judío. Esta persona, que se llamaba Robert Welch, él era un periodista y su frase fue así como muy importante. Judíos tomen el escudo de David y llévenlo con orgullo. Aún, fíjense, la fecha 33, todavía no se sabe que los judíos van a implementar el uso de distintivo. ¿Sí? No sabe que van a reciclar la idea cristiana de 1215 que obligaba a que los judíos portaran algo que los diferenciara de la población. Pero él está hablando de que judíos tenemos que ser orgullosos de lo que somos. Varios años después lo entrevistaron y según uno de los libros que consulté de Amos Elon, The Pity of All, dijo que esta frase pues parece ser que a muchos salvó como de suicidarse en ese momento. Después vamos a retomar el tema de suicidio, pero que después él como que se arrepintió de haberla dicho porque dijo, en vez de haber dicho esto, debí de haber dicho empaquen sus cosas y vámonos. O sea, hay que huir. Pero bueno, en este momento no se sabía, todavía no era el 38, que era el inicio de toda esta violencia, y todavía no se les había quitado la ciudadanía. Había que
empezar a pensar de que realmente hay que estar stolz, como lo dice acá, hay que estar orgullosos de lo que somos. Y bueno, aquí tenemos a Martin Buber, que va a ser clave en esta situación. Martin Buber va a ser un filósofo muy importante, sionista también, y él va a estar inspirado en varias cosas para lo que él va a hacer en este momento en Alemania. Primero que nada, él va a tener oportunidad de asistir al tercer congreso sionista y de influenciarse muchísimo de la ideología del sionismo espiritual o cultural de Hadam. ¿Qué decía este pensador judío? Que realmente lo más importante en ese momento era atacar la asimilación. O sea, Hadam estaba bastante en contra de la percepción de Herzl, porque Herzl únicamente pensaba llenar de judíos palestinos, ¿sí? O sea, claro que le toca vivir el caso Dreyfus y todo, pero Hadam va más allá y piensa que ese país de judíos, perdón, debe de tener contenidos judíos. Entonces, en este sentido, Buber se va a influenciar muchísimo de esta manera de pensar, de que realmente el judío tiene que estar orgulloso de lo que es, tiene que conocerse. Y él mismo, o sea, aunque, bueno, había tenido la oportunidad de criarse con abuelos que pues ellos son los que le van a introducir a este mundo jasídico, porque él hace un rescate maravilloso del mundo jasídico en una época donde pues vimos que había sido despreciado por la ciencia del judaísmo. También va a estar influenciado por Rosenzweig, otro filósofo muy importante que estaba a punto de convertirse y que se da cuenta que realmente no hay que despreciar antes de conocer. Entonces, Rosenzweig empieza con una serie de clases para adultos, las cuales va a implementar de una manera muy especial Buber en este momento donde el judío cada vez está más desplazado y le están señalando en la cara, oye, que ¿creías realmente que eras alemán? Pues te vas a dar cuenta que no lo eres. Entonces, Martin Buber va a trabajar muchísimo en eso, inclusive yo que tuve la oportunidad de estudiar en la Ibero, se le dedica un aula a él, por todas sus aportaciones filosóficas. Y bueno, él finalmente va a ser Alía. Y también algo importante que vale la pena dentro de esto que estamos hablando es que él va a estar dentro de la primera comisión cuando se funda justamente en la Universidad de Jerusalén, para que veamos que también judíos alemanes fueron parte importantísima de la creación del Estado de Israel. Y bueno, ya habíamos hablado de Leo Beck, él se va a hacer cargo de esta especie de organización paraguas. Su traducción sería como una comisión central de ayuda que se empieza a dar a raíz de que pues tenemos judíos que muchos se quedan sin trabajo, hay una cantidad de refugiados que están llegando, que ya estaban en Alemania y que venían del este, ahorita vamos a hablar de los Ostjuden, y que bueno, pues hay que generar todo un aparato que por un lado, pues a lo mejor aquel que quiera abandonar Alemania lo apoye, pero por otro lado, aquel que quiera quedarse, vamos a buscar la manera de que las cosas sean lo menos lastimosas posible. Entonces, fíjense la frase que él dice, no abandonar Alemania mientras aún haya un Minyan. Ese es un verdadero líder. Él, pues va a ser les digo, una pieza clave para todo esto. Él era reformista y bueno, al parecer tuvo un empuje muy importante, aunque no todos comulgaban con su línea ideológica religiosa, pero como un líder en este momento de crisis, pues fue muy, muy respetado. Él va a terminar en Terezín después y afortunadamente va a sobrevivir la guerra. Y bueno, algo importantísimo es que se va a fundar, fíjense, a 6 días de que Hitler suba al poder, el Museo de Berlín. Yo me puse a revisar si ya había habido otros museos que se habían fundado en la época, y tenemos que el primer museo se funda finales del siglo XIX en Viena, 1895, después 1904 Estados Unidos, Praga 1906, y en 1932 tenemos el Museo de
judíos de Londres, ¿sí? Este museo va a ser una parte fundamental para este proyecto de orgullo judío, donde se quiere demostrar que el ser judío realmente, pues, hay que estar conscientes y orgullosos de lo que somos. Entonces, fue una parte fundamental para este proyecto. ¿Y qué sucede? Pues, a partir de toda la violencia que se empieza a generar desde el 38, este museo se va a cerrar en el 38 y mucha de su obra va a ser confiscada. Hablando de los Zollsjuden, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, como les digo, muchísimos judíos huyendo de Rusia y de Polonia básicamente, veían en un momento dado, antes de que empezara todo esto, Alemania como un centro de progreso. Entonces, imagínense estos alemanes, en su gran mayoría, pues ya bastante aculturados, ya bastante integrados, de repente ver este tipo de judíos que está vestido pues con ropas que serían de hace 200 años y que los hace así, o sea, no ponen en práctica verdaderamente la frase de Mendelssohn, ¿no? Porque pues tú tienes que ser judío únicamente en tu casa. Y aquí este judío que viene del este, pues está llevando su judaísmo a todos lados y lo está poniendo en evidencia. Esta revista se hace precisamente para tratar de contrarrestar la mala imagen que muchos de estos judíos alemanes tienen del judío del este. ¿Por qué? Demostrando que los dos son judíos y que todos tenemos algo que aportar en este mundo, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy, muy simbólica esta imagen. Y bueno, curiosamente el YIVO, el Jüdischer Wissenschaftlicher Institut, el Instituto de Ciencia del Judaísmo, se quería fundar en un origen en Berlín y en Vilna, en la capital de Lituania. Finalmente, pues queda en Lituania, y ya para 1940, que las cosas ya se ve que se vienen muy feas, se hace una sucursal en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Qué quiere este instituto? Bueno, así como ya vimos que los alemanes están tratando de rescatar académicamente la historia, también hay una iniciativa de rescate de la cultura de los judíos, pero del este. No era las grandes biografías de los grandes rabinos, sino la vida cotidiana de los judíos. Entonces hay mucha gente que hace recorridos por los Städtlach, por todavía las aldeas, las pocas que había, porque cada vez el proceso de urbanización en todo el mundo judío es más acelerada. Y bueno, entiende este instituto que es importante rescatar toda la cotidianeidad del mundo judío de esa época, porque entienden que se va a perder, ¿no? ¿Qué pasa con estos Zollsjuden? Además es importante decirlo, en cierto momento las leyes alemanas prohíben, o sea, están de alguna manera expulsando a aquellas personas que llegaron después de la Primera Guerra Mundial y que se les otorgó ciudadanía en este ínterin, o sea, en la República de Weimar. No está reconociendo el gobierno nazi estas ciudadanías que se dieron, y pues muchos de ellos pues se quedan atrapados, ¿no? Entonces, es importante conocer este dato. Otra cosa también interesante, hablando del Yiddish, del rescate del Yiddish, sabemos que también Mendelssohn en su momento empieza a generar una idea de que el judío tiene que hablar alemán. Y por eso traduce la Biblia al alemán. No es la primera traducción me parece ser que la hace se me fue, Lutero, pero él lo está haciendo él lo hizo con la intención de que el judío, a través de la Torah traducida al idioma que quiere que se hable, realmente se logran integrar a la cultura. Entonces, en este momento, el Yiddish empieza a ser también, el Yiddish que había sido discriminado por muchas generaciones, empieza a ser hablado. Hay varios poetas importantes que en su paso a otros lugares o a Israel pasan por Berlín. Tenemos, por ejemplo, a Chernyhovsky, tenemos a Nachman Bialik, tenemos a personalidades de la cultura judía Ashkenazí oriental, que están también teniendo un eco en
la Alemania de aquella época. Y bueno, aquí quise incluir un poquito también el deporte, por hablar, si el tema que ahorita estamos tocando es el del orgullo alemán. Bueno, sabemos que a nivel de deportes, los judíos quedan totalmente fuera, prácticamente desde el 33, un poquito después. Muchos de los deportistas de alto rendimiento, como diríamos ahorita, son expulsados de sus grupos de entrenamiento. Y bueno, este fue el caso de Gretel Bergmann. Ella era una atleta de salto de altura. Y bueno, cuando sus papás vieron todo lo que estaba pasando, la mandan a Alemania, la mandan a Inglaterra, pues a estudiar, y bueno, ella encuentra un lugar allí. Pero con toda la presión que Hitler empieza a sufrir por la Olimpiada del 36, pues la invitan y le dicen que la van a aceptar en el grupo, pues, que va a participar en la Olimpiada. Ella se entrena, y al parecer varios de sus saltos no son registrados. A prácticamente 2 semanas de que empezara la Olimpiada, ella queda fuera de la competencia, y le llega una carta que ella puede asistir al estadio, pero en una zona que es ni siquiera sentada a pie, ¿no? Ella queda totalmente dolida, abandona Alemania en el 37, se va a Estados Unidos, y ella promete no volver a Alemania. Ella muere no hace muchos años, ella muere ya muy mayor, pero ella decide sí asistir en el momento que están fundando un estadio en su honor, por todo lo que, pues, tratando a Alemania de resarcir lo que el régimen nazi le había quitado a esta maravillosa atleta, y es en ese momento que ella decide asistir para que su historia se conozca y no se repita. Y bueno, aquí tenemos a la única atleta judía que sí participó en las Olimpiadas, todo por la presión internacional, porque pues se supone que Alemania estaba aún muy, muy presionada de que se le iba a quitar la sede si seguía con toda su ideología nazi. En ese momento toda la propaganda nazi que estaba colgada en Alemania se limpió, y esta atleta que en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos viene a competir. Ella era de padre judío y de madre, no recuerdo si protestante o cristiana. Y bueno, pues si vemos el físico, pues daba el gatazo de lo que ellos como raza aria querían. Ella todavía, hay varias versiones de que si realmente ella sabía bien de qué se trataba este asunto, que sí fue utilizada para que Hitler saliera del paso. Y bueno, la cosa es que pues aquí la tenemos haciendo el saludo nazi, y en ese momento se sabe que Hitler estaba en el estadio. Y ella obtuvo segundo lugar, o sea, plata en esgrima. Y bueno, entonces ella después de todo este asunto regresa a Estados Unidos, y se da cuenta de que fue pues manipulada cuando Leni Riefenstahl va a Estados Unidos a promover su documental Olimpia, donde ella filma las Olimpiadas y donde ni siquiera se le menciona. Entonces ella muere muy, muy joven, muere de cáncer, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo como realmente ella no era tan consciente, o ese orgullo judío no lo tenía tan presente, que fue capaz de hacer el saludo alemán, ¿no? Pero bueno, sí compitiendo por su país. Ahora, quería así rapidísimo hacer una pincelada de cómo tenemos varios ejemplos de sionismo que, bueno, pues van a llevar después a la migración de los judíos de Alemania a Israel. Y bueno, 2 promotores del sionismo que son mucho antes de Herzl, que mueren antes de Herzl, son Moisés Hess y Rabbi Tzvi Hirsch-Kalischer. Perdón, me faltó un H por ahí. Moisés Hess, bueno, pues muy conmocionado de
del crimen ritual de Damasco y, bueno, viendo también todo este movimiento nacionalista que se está dando, va a escribir un libro que se va a llamar Roma y Jerusalén. Y, bueno, viendo todo lo que está sucediendo en Italia en ese momento. Y, bueno, él es el primero que va a plantear la necesidad de que la cuestión judía se va a solucionar únicamente a través de una solución nacional, de tener un Estado. O sea, de alguna manera, él proyecta primero que el propio Herzl la misma idea. El asunto es que Herzl sí va a llevar a cabo la idea, realmente no lo pone en práctica Hess, pero bueno, se considera uno de los padres del sionismo. Y el rabino Hirsch Kalischer, paralelamente con otro rabino yugoslavo que era Alcalay, no sé si realmente se conocieron los dos, pero él en el caso alemán era un rabino que estaba muy convencido de que había que pues hacer lo posible por emigrar a Israel. Entonces él es un promotor muy importante de que primero se empiece a crear como la infraestructura en la propia Palestina para que los judíos emigren. Él logra el apoyo de un filántropo Netter y crean la primera escuela agrícola allá, Mikve Israel. Él pues estaba convencido de que como judíos teníamos que ayudar a la llegada del Mashiach, y la mejor ayudadita que le íbamos a dar era realmente asentándonos y trabajando en la tierra de Israel. Entonces, por eso a veces a lo mejor a Alemania no la consideramos muy sionista, pero hay varios ejemplos muy, muy interesantes. Y bueno, aquí tenemos el nacimiento de uno de los grupos más importantes que se van a desarrollar a nivel sionista, es el blanco-azul. Tuve un alumno que me llegó a decir que ese fue el antecedente de la Noarat Sioní. Y bueno, tenemos que es gente que está verdaderamente convencida del movimiento. Pero un poquito antes, me quiero regresar un poquito a Herzl. Herzl, en su momento, cuando empieza a promover todas sus ideas, no encuentra realmente un eco importante en la judería alemana. Es más, él quería hacer originalmente el primer congreso sionista en Múnich, y se da un grupo de rabinos, los protestantes Rabbiner, que se oponen rotundamente a que Herzl esté haciendo este tipo de cosas ahí. Hay como varias versiones. Había quien decía que no había que pues despertar esta idea de que el judío en Alemania es un judío desleal, y lo que les decía un poquito de los principios reformistas de un inicio, ¿no? Entonces, él tiene que optar por buscar otro lugar, y por eso termina siendo el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. Realmente, si nos vamos un poquitito atrás, el primer antecedente sionista de una organización en Alemania va a ser un club deportivo, que va a ser el Club Bar Kochba, que después se va a convertir en el Club Maccabi, ¿no? Y bueno, en los que se empiezan a empapar de esta ideología, realmente se van a dar cuenta que el sionismo va a ayudar a combatir la asimilación que se está dando. Ya empezamos a ver que ya había grados de asimilación importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos ideas así como muy radicales. Rathenau, que va a ser uno de los primeros judíos que activa de una manera muy especial en la República de Weimar. Él era ministro de Relaciones Exteriores. Él era judío, pues un poco renegado, porque van a ver lo que dice, y a él lo asesinan, seguramente no nada más por ser de izquierda, sino también por judío. Dice: los judíos ya no son una nación y no se convertirán en ninguna. Son una tribu alemana, así como los sajones o los bávaros, y las aspiraciones sionistas las ve totalmente como propuestas arcaicas. Y bueno, nada más como dato curioso para que veamos que realmente en un principio los alemanes no eran muy, muy activos en la cuestión sionista. De los 200 delegados que participaron en el primer congreso sionista, solamente tenemos 16 alemanes, ¿no? Pero fíjense algo, vamos a tener alemanes, judíos, que van a apoyar muchísimo la causa de la construcción del futuro Estado de Israel, entre ellos el Technion y la Universidad Hebrea de Jerusalén.
bueno, el Technion aquí está curioso porque el Technion logra realmente ya construir su sede un poco después. Y la Universidad Hebrea de Jerusalén va a poner la primera piedra en el 1918. Esta es la invitación a esta colocación y finalmente se inaugura como la primera construcción en el 1925. En estas dos instituciones va a haber judíos alemanes muy, muy involucrados. Hablando especialmente de 1912, el Technion era una iniciativa patrocinada por Estados Unidos, por judíos rusos y por judíos alemanes, que ellos decían que se tenía que crear en Israel un instituto que promoviera la tecnología y las ciencias. Entonces, pues aquí tenemos que realmente hay una visión a futuro muy importante desde las ciencias de judíos alemanes. Y bueno, sabemos que también hubo judíos también de origen germano que apoyaron pues la Universidad de Jerusalén. Vamos a tener a Einstein, que no pudo estar presente en la inauguración porque estaba en una gira en Argentina. Tenemos a Martin Buber, tenemos a Freud, que bueno, él era austriaco, pero bueno, podríamos decir que comparten esta ideología, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos bien interesantes de cómo también antes de que empezara pues toda esta presencia nazi directamente en el poder y que va a ayudar a que pues, muchos judíos de Alemania pensaran en Palestina como una opción sin en otro momento no lo hubieran pensado. Aquí tenemos a Arthur Ruppin, que era un sociólogo de origen alemán, que él emigra a Israel y él, bueno, él se va a encargar muchísimo de ver acerca de las necesidades de los diferentes asentamientos agrícolas que se están fundando. Y bueno, él va a invitar a un arquitecto, ahorita no recuerdo el nombre, pero se llama Kaufman, a que venga y ayude a construir y a planificar más bien este futuro estado. Entonces, esta vista aérea tan maravillosa que a mí me gustaría alguna vez poderla hacer es de Nahal, que va a ser pues uno de los primeros, dicen que es el primer moshav, que es una combinación de una colonia agrícola donde pues hay propiedad privada y propiedad colectiva y que se funda en 1921. Y bueno, aquí tenemos una situación bastante interesante con negociación que empieza a haber con los nazis, ¿sí? Mildenstein era un nazi, perdón, era sí, alguien nazi, pero tenía características muy interesantes porque él apoyaba, o sea, a que los judíos realmente salieran de Alemania y se instalaran en Palestina. Entonces, dentro de las diferentes estrategias que se empezaron a buscar para que los judíos salieran de ahí, mandan a sionista Kurt Tuchler con este nazi entre comillas, y les digo que él ya había hecho varios viajes a Israel, a Palestina. Aquí están las dos parejas con sus mujeres, hacen el viaje ahí, y bueno, pues él quiere realmente promover la idea de que el único camino para que Alemania sea libre de judíos era que emigraran a Palestina. Y bueno, para eso realmente pues aunque hubo varios proyectos de reubicación, sabemos en qué terminó todo esto, ¿no? Pero bueno, aquí hay unas monedas conmemorativas. Esta es, no encontré bien el significado, pero aquí dice que es un nazi que está viajando a Palestina. Y bueno, les digo que a pesar de toda la política o toda la presión que trató de ejercer este personaje, no logró el proyecto. Otro proyecto interesante para pues tratar de sacar judíos de Alemania y llevárselos a Israel, va a ser Aliat HaNoar. Aliat HaNoar se funda el día preciso en el que Hitler sube al poder. ¿Por qué? Bueno, esta Recha Freyer, que es a la que se le ocurre este proyecto, ella era esposa de un rabino,
y le llegan a su esposo varios jovencitos que ya en el 32 habían empezado a perder su trabajo por todo el antisemitismo que ya está en el ambiente. Entonces ella piensa que la manera más adecuada para empezar a salvar jóvenes era crear como un proyecto educativo en Palestina, llevarse a los jóvenes a que estudiaran allá, a que estuvieran trabajando y estudiando en kibutzim, y así poco a poco se iba a lograr sacar juventud de Alemania, ¿no? Entonces fue un proyecto que terminó desarrollando también esta Henrietta Sol, pero bueno, ella es la iniciadora del proyecto. Y bueno, increíble, pero tenemos que también se impulsan las Aksharot. ¿Qué es una Akshara? Es una preparación que hacían los jóvenes para poder estar familiarizados con lo que iban a hacer al llegar a Palestina. Entonces, estas, híjole, ya no le puse la fecha, pero estas fotos son de una Akshara que se logra en este lugar en Flensburg en 1938, o sea, previo todavía a la guerra. Y así había varios lugares en Europa donde había Aksharot para preparar a los jóvenes para su próxima alía. Otra estrategia interesante pues, fue el acuerdo de transferencia del 33, la Habará, donde Jaime Arlozorov va a negociar directamente con los nazis, diciendo que, pues, bueno, sí fue un acuerdo un poco elitista, pero logra salvar 60,000 judíos, depositando 1,000 libras esterlinas en una cuenta que en ese momento iba a estar custodiada por el Banco Anglo-Palestino, lo que sería el antecedente del Banca Leumi. Estos judíos, al llegar a Palestina, recibirían no el dinero en efectivo, sino en bienes. Entonces, aquí, bueno, hay algunas voces que están en contra de que se esté dando todo esto, ¿no? Hay que hacerle jerem a Hitler, cómo comprar cosas de Alemania, y aquí está. Bueno, este es un lugar donde se está diciendo que o sea, que está promoviendo justamente en Boulevard Rothschild esta estrategia de acuerdo de transferencia. Este es obviamente en contra. Oye, ¿cómo voy a comprar mercancía de los alemanes, ¿no? Y bueno, estos son algunos objetos que se rescatan todavía de aquella época, que venían directamente de Alemania. Y bueno, esta es una gráfica más o menos de pues qué tipo de gente estaba empezando a dejar Alemania en aquella época. Y bueno, sabemos, hay como críticas de que no siempre todo lo prometido por este acuerdo se logró cumplir. Y bueno, pues este es un ejemplo. Y en todo este contexto del sionismo, pues tenemos que se da la quinta alía. La quinta alía es del 29 al 39. Y en el ínterin tenemos que, a causa de todas las restricciones del mandato británico, que estaba en ese momento, se tuvo que empezar a generar una alía clandestina, la alía ilegal, a partir del 34. Y bueno, pues precisamente en el contexto de que Hitler ya está en el poder y que cada vez hay judíos que requieren pues abandonar Alemania y que no hay destinos que los reciban. Y este es un sketch muy simpático de la Saliot, y van a ver que también está la alía de los judíos de Alemania, que les llaman yeques. Ahorita vamos a platicar por qué. أحمد شوف من هذا اليهود
Babor ili Jabbo. Władek, Jacek, chodź tutaj. Ach, jesteśmy w Eretz Israel. Unser Land Eretz Israel. Ojczyzno moja, jesteś jak zdrowie. Ach, Władek, Eretz Israel. No, Grisza, jeszcze psieście. Gefilte Fischig Sukar. Черт твою холера. Инал Дин Бабор или Чапу. Мариома! Эрец Исраэль! Эрец HaKodesh! Мариома Баруch Ata Adonai Eloheinu שהחיינו וקיבלנו והגענו. אוי, ברוך אתה מקבל את ישראל בחסד ובחסרות בדגל ובצפון ובחאווה. מקבל את ישראל שם ולא בסדר ברוך אתה. זה בדם ארץ הקודש. אוי, מריומה, ארץ הקודש, ארץ הקודש. No, Wladek, co ty mówisz? Ja nie mogę עבודה בצורה כזאת. לא, עכשיו כבר אי אפשר יהיה ללכת בשום מקום. מלא ריח של זחוק ושום ופלאפל וחילבה וכל מיני חולרה. שאני מוגע עבודה בצורה כזאת. Fritzi, wo bist du? Komm doch, Fritzi! Ich bin doch da, Papa! Ach, Peppi! Das ist doch Eretz Israel, Shalom und Palästina! Eretz Israel, unsere Papi! Wo ist der Professor Aberbuch? Wo ist Professor Salzburg? Und wer ist der Dr. Salzburg? Dr. Aberbuch! Also Dr. Aberbuch! Dankeschön! Shabanu Ba'aretz! Papi? Ja? Sie Palästina? Ja! Aber זה הכל חול, פאפה. אנחנו נבריח השממה, du Dummkopf. תראה את היקס. Dankeschön, bitteschön, Dankeschön. זה דוקטור, זה פרופסור, וזה, הנה עמדין בבור אל ג'אבום. יקה פוץ. Dankeschön, bitteschön. Fritzi ומריציה. Bueno, me voy a quedar aquí, nada más, pues obviamente es una sátira de pues cada día se burla una de otra, pero bueno, tradicionalmente la quinta alía, aunque la mayoría no eran judíos alemanes los que inmigraron, sino pues llegaron también de Yemen, llegaron de Checoslovaquia, de Austria, se le conoce como la alía de los yeques porque realmente la aportación de los judíos alemanes fue muy, muy importante. Ahorita vamos a ver varios ejemplos, pero ¿por qué se les llama yeques? Hay como varias teorías. Una de ellas es que pues ellos tan formales, tan acostumbrados a la puntualidad, a la vestimenta pues impecable, querían seguir con sus patrones de vida que tenían en Alemania y pues el jacket derivó en yek. Esa es una de las teorías que yo he encontrado. Y bueno, en un principio pues sí había como mucha crítica de que estos judíos no querían adaptarse. Hay algunos que pues no los ven inclusive como pues un grupo tan positivo porque no eran estos judíos que tradicionalmente se estaban ajustando al ideal socialista del trabajo a la tierra, sino era gente que venía con proyectos más urbanos, más de clase media, ¿no? Pero bueno, conforme va a pasar el tiempo, pues vemos que realmente pues fue importante su aportación. Una aportación importante, bueno, tenía un video, pues ya estoy viendo la hora que ya me pasé bastante, es la arquitectura de Bauhaus, que bueno, pues sabemos que la UNESCO declaró pues toda esa zona de Tel Aviv como pues patrimonio de la humanidad. Hay 4,000 construcciones, que es el área que tiene mayor construcciones Bauhaus, no todas hechas por arquitectos que dejaron la Alemania nazi, pero inspirado muchas de estas construcciones en este estilo tan funcionalista de Alemania. Y bueno, otra aportación pues fue la
famosa, lo que va a ser después la Orquesta Sinfónica de Israel, antiguamente Orquesta Sinfónica de Palestina. Bueno, pues tenemos que, ahorita Boleslao, ahorita no recuerdo el nombre, con una gran visión, él era violinista, se da cuenta que pues muchos virtuosos de la música estaban en peligro y que había que traerlos a Palestina. Entonces, después de mucha negociación y también de conseguir fondos para traerlos y a sus familias, se logra conformar la Orquesta Sinfónica de Palestina. Inclusive, él era amigo de Toscanini y logra que la primera función sea conducida por él. Y aquí tenemos un pequeño, ¿saben qué? Bueno, no importa. Hay en YouTube la primera grabación, aquí está Huberman, perdón, el que activó todo este rescate de músicos virtuosos. O sea, no todos eran alemanes, había de muchísimas nacionalidades, pero había un grupo muy importante que sí procedían de Alemania. Fíjense, aquí tengo la lista de qué países provenían: Latvia, Holanda, Rusia, Checoslovaquia, Suiza, Croacia, Ucrania, Francia, Georgia, Hungría. O sea, él estuvo como detectando pues a quienes valía la pena traer, ¿no? Y les había yo platicado también que pues estos almacenes, que los almacenes en Alemania habían sido muy importantes, sobre todo en la República de Weimar, y Schocken, que es el dueño de ellos, es Dahlmann, va a decidir momentáneamente venir a Palestina, y parte de su gran biblioteca se la trae ahí a Palestina. Hoy en día es un lugar muy importante dedicado, bueno, pues a la cultura, y que está a nombre del movimiento reformista. Pero bueno, para que entendamos que también pues estos grandes comerciantes alemanes también estaban interesados en desarrollar la cultura en Alemania. Inclusive un hijo de él se convirtió ellos compraron el periódico Haaretz, parte de del porcentaje, y hoy en día cuenta con el 60% de las acciones, por decirlo así. Y bueno, Karl Schwarz va a ser un arquitecto también muy importante que va a venir también a Israel. Él es el que hizo la construcción para el Museo de Berlín, y se lo van a traer en el 32 para que haga el primer museo en Israel, el Museo de Arte. Y que después, pues por falta de otro lugar, es donde se va a dar la Declaración de Independencia. Esta era una casa que Meir Dizengoff, el alcalde de ese momento, va a donar para el pueblo de Israel, y bueno, pues para que empiece a haber un espacio de cultura de los grandes autores judíos del mundo. Y bueno, esta es la inauguración. Chagall es uno de los cuadros que él va a donar a la causa. Ay, perdón, aquí estaba nada más rapidísimo, un pedacitito de la... Okay, para que veamos pues, pues todo el impulso que esta inmigración le dio. Y bueno, tenemos el 38, tenemos la famosa conferencia de Evian, que en teoría va a tratar de dar solución al problema de refugiados judíos que ya se empezó a generar por lo que platicamos de toda esta gente que los alemanes dejaron sin ciudadanía. Y bueno, sabemos que los resultados fueron patéticos. Realmente no, aunque Estados Unidos fue el promotor, pues nadie le dio solución al problema. Estas son algunas de las cifras de un poco perdón, no sé si se pueda mover esto ya, para que veamos un poco el movimiento de toda hacia dónde se van los judíos a partir de estas épocas. Sí, curiosamente, bueno, más bien de dónde vienen, y aquí después tengo una gráfica hacia dónde se van. Y bueno, pues tenemos a Palestina,
¿sí? O sea, yo les he dado una cifra más o menos de 60,000. De América Latina tenemos que el lugar que más recibió fue Argentina. Tenemos que Estados Unidos también recibe bastantes. Pero bueno, obviamente cada país tiene sus leyes migratorias muy cuidadosas de que no venga gente indeseable. Pues realmente todos los países están contagiados de esta idea de que no van a traer elementos que en ese momento sean una carga y que no puedan ser absorbidos ni cultural ni económicamente por los países, ¿no? Y bueno, tenemos el famoso Kindertransport, que fue a pesar de que pues, Inglaterra tenía políticas muy duras contra la inmigración judía, aceptó 10,000 niños judíos que vinieran de esta zona de conflicto que es Alemania, Checoslovaquia, Polonia y Austria. O sea, para estos momentos ya habían sido anexados los Sudetes de Checoslovaquia y el Anschluss, la anexión a Austria, ya se había dado. Entonces, aceptan a 10,000 niños. En su gran mayoría, estos niños no volvieron a ver a sus padres. Aquí me encontré algo muy curioso, que es bueno, cuando se destapó, bueno, cuando uno de los cuartos de baño de Frida Kahlo en la famosa Casa Azul se abrió, se dieron cuenta de correspondencia que había y hubo 2 cartas que inclusive sus facsímiles se exhibieron cuando fue la feria del libro en Guadalajara y que Israel fue sede, se exhibieron los 2 facsímiles de estas 2 cartas. Una, Einstein se la dedica a Rivera y la otra al revés. Y bueno, primero hay que entender que Rivera había pintado a Einstein como un refugiado en un mural que le fue encargado en 1933 y Einstein le dice, espero que el mundo se dé cuenta cada vez más de lo que posee en usted. O sea, de alguna manera Rivera está denunciando pues todo lo que se está generando con problemas de refugiados. Y aquí todavía no tenemos las leyes de Nuremberg, pero dice, o sea, yo vivo con un judío, pero alguien que está aparentemente como que siendo humillado, ¿no? Y Einstein le escribe en alemán y Rivera le contesta en francés y le dice, le agradezco a usted que de una manera tan valiente ha tomado partido por las minorías expoliadas y por los hombres perseguidos y contra la actual profusión sobre la tierra de las fuerzas oscuras que amenazan con hacer caer el mundo en los fondos más bajos de la barbarie. 33. Estas cartas, no es cierto, se dan en el 34, aquí fue dislexia mía, se dan en este periodo y bueno, sabemos que Diego Rivera tiene varias representaciones donde critica de una manera muy fehaciente al fascismo. Tenemos el mural aquí en el Palacio de Bellas Artes, y bueno, pues era como una manera de que estos intelectuales están tratando de luchar contra el problema que se está dando de racismo y de refugiados en el mundo. Intelectuales judíos que tuvieron que emigrar. Otra de las respuestas fue a que la emigración casi siempre, bueno, tuve la oportunidad de tomar un curso con el que fue el curador en su inicio de Memoria y Tolerancia, Jacobo Dayan, y él decía que la manera de darnos cuenta que se viene es hacer una revisión exhaustiva de cómo perciben la situación los intelectuales del momento. O sea, ya sea en la pintura, en sus escritos, en su poesía. Y bueno, la gran mayoría de intelectuales judíos y no judíos se dieron cuenta que esto no era un chiste y salieron. Bueno, ella sabemos que estuvo Hannah Arendt en algún momento en un campo y bueno, finalmente ya puede salvarse y se va a Estados Unidos. Fritz Lang, que pues es el creador de Metrópolis, que es una película muy, muy interesante, muy futurista. Él era de madre judía, la madre ya se había convertido, pero él tuvo que salir por lo mismo, porque pues a ojos de las leyes de Nuremberg, él era considerado judío y él termina en Estados Unidos y mucho de su cine ya realmente no tiene la libertad de hacer lo que él hizo en la época de la República de Weimar, porque pues sabemos que hay el macartismo está persiguiendo a todos aquellos que huelan un poquito a comunismo, ¿no?
Y bueno, ya casi para cerrar, pues una de las opciones que hubo es el autoodio judío. Era tal la mala propaganda contra los judíos que se hizo, que muchos judíos se terminaron creyendo que realmente no valían nada. Y esta carta es muy representativa. Me esfuerzo a no pensarlo, pero no lo logro. Se piensa dentro de mí, está ahí todo el tiempo, doloroso, feo y mortal. El conocimiento de mi ascendencia. Tanto como un leproso lleva su repulsiva enfermedad escondida bajo su ropa y sin embargo sabe de ella, en cada momento así cargo yo la vergüenza y la desgracia, la culpa metafísica de ser judío. ¿Qué son todos los sufrimientos e inhibiciones que vienen de afuera en comparación con el infierno que llevo dentro? La judeidad radica en la misma existencia. Es imposible sacudírsela de encima, del mismo modo en que un perro o un cerdo no pueden evitar ser lo que son. No puedo yo arrancarme de los lazos externos de la existencia que me mantienen en el eslabón intermedio entre el hombre y el animal, los judíos. Siento como si yo tengo que cargar sobre mis hombros toda la culpa acumulada de esta maldita casta de hombres cuya sangre venenosa me contamina. Lo bueno es que lo escribió un judío, ¿verdad? Siento como si yo solo tengo que hacer penitencia por cada crimen que esta gente está cometiendo contra la germanidad. Y a los alemanes me gustaría gritarles, permaneced firmes, no tengáis piedad, ni siquiera conmigo. Alemanes, vuestros muros deben permanecer herméticos contra toda penetración, para que nunca se infiltre la traición por ningún orificio. Cerrad vuestros corazones y oídos a quienes aún claman desde afuera por ser admitidos. Todo está en juego. Permanezca fuerte y leal. Alemania, la última pequeña fortaleza del arianismo. Abajo con estos pobres pestilentes. Quemad este nido de avispas. Incluso si junto con los injustos, 100 justos son destruidos. ¿Qué importan ellos? ¿Qué importamos nosotros? ¿Qué importo yo? No tengan piedad, se los ruego. Bueno, afortunadamente es una minoría. El tema de autoodio judío ya se conoce, se hicieron varios escritos en la época, pero consideré que este era el más importante. Y bueno, hablando del tema de suicidios, es interesante, aquí tengo una estadística de cuántos más o menos se suicidaron. Realmente se suicidaron la edad en la que... O sea, el rango de edad donde hubo más suicidios era de gente mayor, de 60 para arriba, gente asimilada, o sea, gente que pues no tenía una conexión tan especial con los valores de que el suicidio está prohibido en el judaísmo. Y fíjense ustedes, en 1933, o sea, hemos manejado, hay como varias cantidades que se han manejado de gente que habían en Alemania. Tenemos desde 500,000 hasta 525,000. Se habla de que más o menos 300,000 lograron emigrar, 30,000 fueron atrapados y enviados a campos de concentración. O sea, acuérdense el mapa que les mostré, no todos lograron llegar a América Latina, y algunos que buscaron lugares cercanos como Polonia, Bélgica, ¿sí? Checoslovaquia, etcétera. Y del remanente que se quedó, 134,000 fueron enviados a campos, 10,000 trataron de esconderse y de esos 3,000 sobrevivieron. 10,000, hubo aproximadamente 10,000 suicidios. Se considera que era más o menos el 16% aproximadamente. Y ¿quiénes empezaron a suicidar? Primero, aquellos que empezaron como a perder sus cargos por tener cargos públicos, profesionistas que ya no los dejaban atender gente que no fuera judía, y después los comerciantes. Y bueno, este es un ejemplo de Stefan Zweig. Él era austriaco, él tuvo la oportunidad de salir de Alemania, primero se fue a Inglaterra, después hizo una gira por América Latina y finalmente él se queda en Persépolis. Y en 1942, cuando él cree que realmente las garras nazis están atrapando todo el mundo y que van a llegar también a Brasil, se suicida. Aquí está la foto y deja la siguiente imagen. Perdón, la siguiente nota. Muchas de las notas que
muchos de los suicidios que se dan están acompañados de notas. Quiere decir que eran suicidios pensados, o sea, planificados. Cada día he aprendido a amar más a este país, refiriéndose a Brasil, y no habría reconstruido mi vida en ningún otro lugar después de que el mundo de mi propio lenguaje se hundiese y se perdiese para mí y mi patria espiritual Europa, se destruyese a sí misma. Rehacer una vida pasado los 60 años de edad requiere poderes especiales. Cuando su propio poder se ha gastado tras años de errar sin hogar, prefiero pues poner fin a mi vida en el momento apropiado, erguido como un hombre cuyo trabajo cultural siempre ha sido su felicidad más pura y su libertad personal, su más preciada posesión en esta tierra. Argumenta antes de desear a todos sus amigos que vivan para ver el amanecer tras esta larga noche. O sea, hay todavía un dejo de esperanza de que a ver si acaba esto, pero bueno, él decide acabar sus días de esta manera con un barbitúrico, él y su esposa. Y también Walter Benjamin, bueno, él había tenido oportunidad de escapar y en el momento que está entre la frontera entre España y Portugal, hay como todo un temor a que lo apresen y bueno, él se quita la vida en este momento, aunque probablemente hubiera tenido la oportunidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, es este grupo intelectual tan arraigado a estos valores europeos, a esta Alemania, que les es difícil seguir adelante dándose cuenta que fueron traicionados por su propia Alemania y por la propia cultura europea. O sea, es más, muchos de ellos consideran que los que están ahorita en el poder son usurpadores, que realmente el ser alemán no está en la sangre, sino está en el alma. Y bueno, esta es una gráfica de cuántos judíos había más o menos en Europa en el 33, en cuanto Hitler sube al poder. Esto es poco después de que acabe la guerra. Esta cifra que saqué es aproximada porque, bueno, no sabemos exactamente si había judíos alemanes que se fueron a otros lugares, pero bueno, es más o menos el remanente que quedó. Y nada más para cerrar, hoy en día Alemania es de las comunidades diaspóricas más bollantes. Aquí me busqué una gráfica, bueno, una página de demografía del famoso Sergio de la Pérgola, que es el demógrafo por excelencia en la Universidad de Jerusalén, y Alemania está en el puesto número 8 con 116,000. Entonces, realmente, pues, podríamos decir que es de las comunidades que ha logrado tener mayor crecimiento a pesar de que muchas comunidades han ido empequeñeciéndose. Y bueno, nada más para que veamos dónde queda México, estamos en el lugar número 14 con 40,000. O sea, la cantidad de judíos en México, según de la Pérgola, más o menos la hemos mantenido, ¿no? Entonces, bueno, quisiera yo acabar con esto. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, espero a ver cómo, pues, Alemania en esa época. Algunos emigraron, algunos pensaron, eso no lo dije, yo creo que sí vale la pena, que esto sería pasajero, que así como los judíos habían pues sobrevivido a tantos periodos de antisemitismo en la historia, este sería un periodo más, pero realmente el quiebre fue el 38, o sea, en el momento donde hay muchísima más solicitud de visas para emigrar, porque recuerden, no podías emigrar si no tenías visa, va a ser el 38 y realmente el mundo, pues las posibilidades ya están prácticamente cerradas, aunque vimos pues una ventana de esperanza con lo del Kindertransport que logró salvar a 10,000 niños. Nada más aclarar, eran hasta 17 años los niños que pudieron salvarse y los que pudieron estar en esa lista. Pues no sé si hay alguna pregunta. Con mucho gusto. Mil gracias, Mirele, muy interesante como siempre. Tienes felicitaciones en Facebook. Gracias. Dice Betty Reba, hola, increíble, mil felicidades por esta maravillosa exposición. Felicidades, excelente, felicidades. Gracias por esta linda plática, muy buena plática, Jaime Schmidt. Si alguien quiere levantar la mano, con mucho gusto le abrimos el micrófono. Bueno, mientras que surge alguna duda, el mejor ejemplo de que Alemania es un lugar que se está viendo como un lugar posible de migración, pues
lo tenemos ahorita con la famosa serie de Unorthodox, en el que Deborah Feldman, que sí es un personaje real, decide rehacer su vida secular en Alemania, ¿no? Y bueno, muchísimos israelíes han hecho aliyá. Tomemos en cuenta que Alemania le ha dado muchas facilidades a los judíos por todo el pasado que acabamos de platicar, y sobre todo el incremento de la comunidad judía en Alemania se da a raíz de la caída del muro, donde muchos judíos que vivían en la ex Unión Soviética se incorporan a Alemania, nada más como dato. Salomón Solay, ya puedes hablar, gracias. No soy Salomón, soy Guita Solay. Hola Guita, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú? Qué súper investigación, me quito el sombrero ante ti, de veras maravillosa tu ponencia, aprendí un chorro. Ya sabes que de Shoah algo más o menos sé, pero de lo anterior, de todo lo que hablaste, no, te súper felicito, muy ágil tu ponencia y aprendí muchísimo. Mil gracias. Mil gracias, Guita, gracias. Gracias, dice, felicidades por tu excelente exposición, Silvia Bistre. Creo que no hay más preguntas, felicitaciones, muchas, pero no tenemos, a ver, alguien está levantando la mano, a ver. Telma, por favor, deshabilita tu micrófono. Telma, ya te deshabilité, puedes hablar. Tienes que abrir tu micro. En la parte izquierda abajo, nada más quítale, por favor, de silenciar. No puedes. Si quieres, escribe la pregunta. Aviva Simet dice muchas felicidades. No, Telma no, por alguna razón no puede abrir su micro. En Facebook, felicidades también. Creo que ya no tenemos más preguntas. Perdón, creo que sí me pasé media hora, pero creo que el tema era muy amplio y valía la pena sí profundizar para que quedaran claras muchas ideas de por qué verdaderamente el judío alemán estaba tan arraigado a su tierra y se sentía en su gran mayoría más alemán que judío. Claro, no te preocupes. Sí. Creo que ya no tenemos más preguntas. Telma no pudo deshabilitar su micrófono, entonces no, pues no. Pero mil gracias, mírele como siempre, muy interesante. Ya lo dijo Guita y ya lo dijeron todos. Mardoqueos Staropolsky te dice, muy bien, mírele, un saludo. Raquel Sonana va a hacer una pregunta, a ver. Ya puedes hablar, Raquel. Abre tu micro, porfa. Silenciar. Hola. Hola, Sí, ¿qué tal? Sí, oye, Mirele, muchas felicidades por la plática. Gracias. Te quiero preguntar, ¿tú impartes clases? ¿Tienes algunos cursos en algún lado? Pues no, o sea, realmente yo soy maestra de 2 escuelas, de la Yavne y de la Monte, y pues con esto de la pandemia me lancé a dar, así, pues clases por Zoom, pero Es que eres buenísima, buenísima. Hay que abrir un grupo. Ok, gracias, felicidades. Gracias. Pues gracias, muchas gracias a todos. Mírele, mil gracias nuevamente. Y pues los esperamos a todos en nuestras próximas pláticas. Ahorita a las 7 tenemos una de nutrición. Si se quieren conectar, nos dará mucho gusto. Mírele, mil gracias, ¿eh? Gracias, que estén muy bien. Igual, saludos a todos, gracias. Sí.